¿Alguna vez has tenido una gran idea? Una de esas que te hacen pensar que, si alguien la pusiera en práctica, cambiaría el mundo. ¿Y qué pasa cuando esa idea no solo se pone en práctica, sino que se convierte en el motor de una fortuna inmensa? ¿Qué ocurre si esa idea no fue originalmente de quien se lleva el crédito? Hoy vamos a hablar de algo que ha estado envuelto en polémica durante años, la verdadera historia detrás de una de las empresas más poderosas del planeta. No estamos hablando de Tesla ni de SpaceX, al menos no directamente. Hoy vamos a hurgar en el origen de una idea revolucionaria, una que cambió para siempre la forma en que vemos el futuro. Y sí, como sugiere el título, hay quienes aseguran que Elon Musk no solo tomó prestada esa idea, sino que la robó. Pero antes de entrar en acusaciones, demos un paso atrás. Todo comenzó hace casi 2 décadas, cuando Internet aún estaba en pañales y los coches eléctricos eran vistos más como curiosidades tecnológicas que como una alternativa real a la gasolina. En ese contexto, apareció una pequeña startup llamada Zip2. Era una empresa dedicada a crear guías urbanas digitales para periódicos locales. Su fundador era un joven sudafricano que apenas empezaba a dejar su huella en Silicon Valley, Elon Musk. Zip2 fue vendida por más de $300 millones. Ese dinero le dio a Musk los recursos necesarios para dar el siguiente paso: fundar X.com, un banco en línea que después se convertiría en PayPal. Pero eso ya es otra historia. Lo importante aquí es entender que Musk había dado su primer salto hacia la cima gracias a una idea que, aunque exitosa, no era completamente nueva. Muchos dirían que simplemente supo ver oportunidades donde otros no lo hicieron. Pero la historia que nos interesa está por comenzar, porque todo cambia radicalmente en 2004, un año crucial. En ese momento, Musk invierte unos $6,5 millones en una empresa que no él fundó, una empresa que, con el tiempo, se convertiría en la joya de la corona de su imperio, Tesla Motors. Sí, ahí va la primera bomba. Elon Musk no fundó Tesla, ni siquiera estuvo presente en sus orígenes. La compañía fue creada por 2 ingenieros visionarios, Martin Eberhard y Mark Tarpenning, 2 hombres que soñaban con demostrar que los autos eléctricos podían ser tan potentes, elegantes y deseados como cualquier deportivo de gasolina. Fue ellos quienes idearon el Roadster, el primer automóvil eléctrico de alto rendimiento que capturó la imaginación del mundo. Musk llegó como inversor, el mayor accionista, y poco a poco su influencia creció, hasta que en 2008 se convirtió oficialmente en CEO de Tesla. Poco después, Eberhard y Tarpenning dejaron la empresa. Oficialmente, dijeron que era para buscar nuevos proyectos, pero detrás de cámaras estalló una guerra legal y mediática que todavía hoy divide opiniones. Eberhard acusó a Musk de apropiarse indebidamente del crédito por la creación de Tesla. Incluso lo demandó por difamación, afirmando que Musk había distorsionado públicamente su papel en la historia de la compañía. Musk, por su parte, respondió que Eberhard había sido despedido debido a decisiones mal ejecutadas que pusieron en peligro la viabilidad de Tesla en sus primeros años. Entonces, ¿quién tiene razón? Esta es la clase de pregunta que no tiene una respuesta simple, porque, en realidad, ambos tienen mérito. Eberhard y Tarpenning tuvieron la visión inicial. Fueron ellos los que diseñaron el primer prototipo funcional del Roadster. Fueron ellos los que lucharon contra todos los pronósticos para demostrar que un auto eléctrico podía ser rápido, eficiente y deseable. Pero también es cierto que sin el financiamiento, la visión estratégica y la capacidad de mercadeo de Musk, Tesla probablemente no habría llegado a donde está hoy. Pero ahí está el problema. Musk no solo se quedó con la empresa, también se apoderó de la narrativa, se convirtió en el rostro de Tesla, en el genio detrás de la revolución eléctrica. Y mientras tanto, los nombres de Eberhard y Tarpenning fueron relegados a notas al pie de página en la historia oficial de la compañía.
Muchos defensores de Musk argumentan que esto es injusto, que él salvó a Tesla de la quiebra, que sin su intervención, la empresa nunca habría sobrevivido a la crisis financiera de 2008, que fue su liderazgo el que permitió que Tesla pasara de ser un proyecto experimental a convertirse en una marca global. Pero otros no están tan seguros. Algunos señalan que Musk utilizó tácticas agresivas dentro de la empresa para consolidar su poder, que manipuló balances financieros, que marginó a los fundadores originales, que incluso modificó documentos corporativos para asegurarse de que su nombre fuera asociado permanentemente con la invención del Roadster. Y luego está la controversia de los créditos. Si uno hojea la historia oficial de Tesla o escucha las entrevistas de Musk, parece como si él hubiera sido desde el principio el cerebro detrás del sueño eléctrico. Pero la realidad es mucho más compleja, y muchos expertos insisten en que, sin los trabajos iniciales de Eberhard y Tarpenning, jamás habría existido Tesla como la conocemos. Pero esto no termina aquí. Porque no fue solo Tesla. Hay otras voces que han surgido a lo largo de los años, acusando a Musk de tomar ideas ajenas y presentarlas como propias, de aprovecharse de pequeños innovadores, prometerles el mundo y luego dejarlos atrás cuando ya no los necesita. Un ejemplo impactante es el caso de Shervin Pishevar. Este multimillonario inversionista afirmó públicamente que Musk tomó la idea del Hyperloop de su amigo Greg Lynn, un arquitecto visionario que había desarrollado conceptos similares años antes de que Musk lo anunciara como un proyecto propio. Aunque Musk nunca patentó el Hyperloop, sí lo presentó como suyo y lo usó para catapultar aún más su imagen de futurista revolucionario. Otro caso interesante es el de Neuralink. La empresa de interfaces cerebro-computadora de Musk ha sido criticada por algunos científicos e investigadores que aseguran que la tecnología no es nueva y que Musk simplemente está tomando avances realizados por otros y dándoles su nombre. Y no podemos olvidar a OpenAI. Sí, Musk fue cofundador de OpenAI, pero luego se alejó oficialmente del proyecto. Sin embargo, muchos expertos sostienen que la verdadera inteligencia artificial detrás de GPT, la tecnología que impulsa a ChatGPT, fue desarrollada por Sam Altman y su equipo. Musk, por su parte, lanzó XAI, su propia competencia, pero sin duda, muchas de las ideas fundamentales siguen siendo discutidas en términos de propiedad intelectual. Entonces, ¿estamos ante un genio visionario que sabe cómo llevar ideas al siguiente nivel? ¿O ante un hábil estratega que utiliza el talento ajeno para construir su imperio personal? La respuesta depende de quién te preguntes. Lo que sí es innegable es que Musk tiene una habilidad única para posicionar ideas, para hacer que el mundo crea que algo es nuevo, revolucionario y exclusivo de él. Y en muchos casos, eso es suficiente para ganar dinero, atención y poder. Pero detrás de cada gran idea hay personas. Personas que trabajan duro, que invierten su vida en proyectos, que arriesgan todo por una visión. Y a veces, esas personas son ignoradas, silenciadas o incluso traicionadas cuando alguien con más recursos y visibilidad entra en escena. No digo que Elon Musk sea un ladrón. Tampoco digo que no haya contribuido significativamente al desarrollo de estas tecnologías. Pero sí digo que hay preguntas incómodas que vale la pena hacerse. ¿Cuántas personas brillantes han sido eclipsadas por su sombra? ¿Cuántas ideas nacieron de otros y terminaron bajo su nombre? Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, Twitter, X, todas ellas empresas que hoy dominan titulares, que valen miles de millones de dólares, pero muy pocas de ellas comenzaron en su cabeza. Musk no inventó el cohete reutilizable, no inventó el tren subterráneo supersónico, no inventó la inteligencia artificial, no inventó las redes sociales, no inventó el auto eléctrico. Lo que hizo fue algo mucho más poderoso: tomar esas ideas, vestirlas con su visión,
comercializarlas como si fueran suyas y posicionarse como el único capaz de hacerlas realidad. Y así, poco a poco, se convirtió en el hombre más rico del mundo. Pero, ¿a costa de quién? La historia de la tecnología está llena de ejemplos donde el verdadero inventor no recibe el reconocimiento. Piensa en Nikola Tesla y Thomas Edison, en Robert Noyce y Jack Kilby, en Tim Berners-Lee y Mark Zuckerberg. A veces, no es el mejor quien gana, es el mejor en contar la historia. Y eso es exactamente lo que ha hecho Musk. Ha contado historias. Historias sobre un futuro eléctrico, sobre viajes a Marte, sobre la fusión entre humanos y máquinas. Historias que inspiran, que seducen, que venden y que, al final del día, generan billones de dólares. Así que la próxima vez que veas a Elon Musk en una portada, hablando de la próxima gran cosa, pregúntate, ¿es realmente suya? Porque detrás de cada idea grande hay alguien que la sembró primero, y quizás, solo quizás, ese alguien sigue allí, en algún lugar, viendo cómo otro se lleva la gloria.